Hola amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo sin vernos. La verdad que hemos tenido algunos inconvenientes con respecto a la parte tecnológica y tiempo, la verdad. Pero pretendemos retomar nuestros videos tutoriales para todos ustedes para seguir andando. Así que somos Rosal Tutoriales nuevamente aquí. Y en esta oportunidad vamos a ver lo que es el PPM. Este PPM que nos complica tanto, y sobre todo a las pymes, por temas de plata, por temas de muchas cosas más que a veces no se entiende, a veces no se comprende. Vamos a tratar de explicarlo y de mostrar cómo se calcula, porque en estos tiempos ha tenido alguna variación. Seguramente usted le presentó en el registro de compra-venta, le propuso un porcentaje de PPM diferente, etcétera. Vamos a hablar de todo esto y más, y así que para no demorarnos más, vamos con ello. Bueno amigos, primero que nada hay que entender lo que es el PPM. Es muy importante que ustedes comprendan qué es lo que es el PPM. El PPM es el pago provisional mensual, que esto va contra, a favor, digamos, de la empresa para poder contrarrestar el impuesto a la renta que se va a calcular en abril del próximo año. Es por esto que es un porcentaje sobre los ingresos. Si bien es cierto, la base imponible de nuestro impuesto se calcula ingresos menos egresos de forma básica, y otras cosas más para los que están completos, se calcula sobre un porcentaje sobre los ingresos, porque ahí presenta una variación y nos da una línea para poder calcular y poder llegar a un punto en que el PPM cubra el gasto por impuesto. Esto tiene una serie de implicancias. ¿Cuál es la implicancia? Por ejemplo, la primera es que en el formulario 29 ustedes pueden encontrar un aplazamiento de pago de IVA. Cuando ustedes lo hagan, se van a encontrar con la sorpresa que lo que se aplaza es el IVA y no el total a pagar. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes tienen ahí, por ejemplo, el impuesto de los trabajadores, tienen la retención del 10% del boleto honorario y tienen el PPM. Esos tres conceptos no se aplazan. Solamente se aplaza el valor del IVA a pagar. ¿De acuerdo? Si ustedes pretenden aplazar todo el total a pagar, no lo hagan, porque no va a ser así. Segunda cosa, el PPM tiene un tema de que para el 14 TER hay un PPM fijo, un 0,25%. El 0,25% es un beneficio, entre comillas. ¿Por qué digo un beneficio, entre comillas? Porque supuestamente es para que ustedes desembolsen menos dinero. Pero, ¿qué ocurre? El problema está al final. El problema está cuando calculamos nuestro impuesto. Si nosotros tenemos un 0,25% sobre nuestros ingresos, es muy poco. Entonces ese PPM no nos va a alcanzar a cubrir. Entonces ustedes tienen que ver ahí qué es mejor. ¿Qué nos conviene más? ¿Aumentar nuestra tasa de PPM y pagar más? ¿O pagar poco ahora y pagar después de todo un viaje? El PPM, recuerden que se reajusta. ¿Sí? Se calcula reajustado para nuestro impuesto. Es decir, ustedes tienen un rendimiento de dinero por lo menos del IPC. Cosas que, por ejemplo, que a veces un depósito de plazo no da. Por ejemplo, en el último movimiento ha habido un 0,3, un 0,4, que está muy parejo con lo que está rendiendo un depósito a plazo. Entonces, es como una bolsa de ahorro para poder nosotros tener un dinero ahorrado para poder pagar nuestro impuesto. ¿Cuál es el problema? Que cuando las pymes están trabajando, y tanto las pymes como la micropyme, la microempresa, no tienen ese disponible a tiempo para poder guardarlo. ¿A qué me refiero con esto? Se lo explico ahora. ¿Cuál es el problema? Es que las pymes van día a día, no proyectan sus ingresos, no es porque no quieran o no puedan. El entorno no se los permite, trabajan demasiado día a día,
tienen que pagar sus proveedores, ellos sacan dinero, viven de su empresa. Entonces, el proyectar más allá es difícil. ¿Por qué? Ellos tienen que considerar, ustedes pymes, tienen que considerar de que cuando ustedes venden en 100 pesos, ya el 19% de esos 100 pesos, es decir, 19 pesos no son de ustedes. Hagamos un ejercicio mental. Usted hace una boleta por 119 pesos, ¿sí? Por lo tanto, esos 19 pesos ya no son suyos, porque son IVA que ustedes tienen que pagar. Sáquelo de ahí, sáquelo de su cálculo. Estamos haciendo bien básicos, ¿eh? Pero además, de eso, de los 100 que le quedan, hay un porcentaje que tampoco es de ustedes y que va a favor y va a producirse contra el impuesto de renta del próximo año, que es el PPM. También sáquenlo. Supongamos que fuera un 10%. Entonces, de los 119 que ustedes acaban de boletear y le acaban de pasar, ¿sí? Hay 29 pesos que no son de ustedes. Y por lo tanto, solamente consideren 90 pesos en esa boleta que son suyos y pueden disponer de ellos. Tienen que hacer este trabajo mental y tienen que hacer ese esquema para ustedes, porque es la única manera que van a poder hacer rendir su dinero y poder pagar un PPM correcto. ¿Cuál es la idea de un PPM correcto? Es que cuando ustedes estén pagando ese PPM, ustedes puedan cubrir en el mayor porcentaje posible el impuesto de renta del próximo año o de este año que se paga en abril. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Hay distintas posibilidades. Para lo que es 14 TER, ustedes tienen fijo un 0,25, así que el formulario 29 va a salir 0,25, pero ustedes tienen la posibilidad de utilizar el formulario 50. El formulario 50, dentro de todas las líneas, que tienen muchas, hay una línea que es para un PPM voluntario. Y ese PPM voluntario no tiene por qué ser todos los meses. Puede irse abonando de vez en cuando tengo holgura, pago un poco más. Y esa es una herramienta que tienen que utilizar y tienen que saberlo muy bien. Porque, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Hacer una proyección de ingresos y ver cómo están ahora y cómo van sus PPM. Ustedes van a decir, me falta algo, estoy sobrado, estoy menos. Háganlo ustedes con su contador, con quien sea. Lo ideal es que sea con su contador. Ustedes tienen la experiencia de los ingresos y el contador tiene la experiencia del cálculo de la renta. Tienen que juntar esos dos conocimientos y hacer una proyección. Y decir, miren, vamos a tener que aumentar o va a hacer un pago de PPM provisorio por estos meses de tanto dinero. Y ustedes dicen, no voy a contar. Si voy a contar con ese dinero y van aportando ahí. De tal manera que a final de año uno pueda decir, tantos PPM fueron pagados y esto fue lo que salió. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante que esto sea así para que ustedes puedan cubrir el PPM próximo y no tengan que estar pagando un impuesto muy alto. ¿Sí? El impuesto va a ser el mismo, pero usted va a tener un ahorro a favor de ese impuesto para poder solventarlo. Y eso es lo importante. Es importante también que ustedes, aparte de ordenarse de esta manera, el PPM puedan calcularlo de manera correcta. Así que a continuación le vamos a presentar cómo se calcula la tasa. Esa tasa que de repente le apareció a algunos en el registro de compra-venta y aparece el cálculo de PPM, un colaborador de ese cálculo, y tiene un porcentaje dado. Ese porcentaje se calcula de la forma que vamos a mostrar en esta planilla. Vamos con la planilla. Bien, amigos, aquí tenemos la tasa de PPM. Vamos a hacer un cálculo simple. Vamos a mostrar esta planilla que, como pueden ver aquí, primero se calcula la tasa promedio. ¿Cómo se calcula la tasa promedio? Esto es muy sencillo. Ustedes ponen, por ejemplo, nosotros vamos a poner un ejemplo del año pasado, porque esas son las tasas que tenemos. En realidad creo que recuerden que ustedes, y esto es lo que hace el servicio también, toman la tasa pagada de enero a marzo, en este caso fue un 10%, y de abril a diciembre. Esto es la generalidad de los casos, cambia de tasa, ya sea hacia arriba o hacia abajo, en este caso subió la tasa. Y se multiplica por la cantidad de periodos en que esta tasa se pagó. En este caso fueron 3 meses el 10% y 9 meses el segundo. Y aquí está la multiplicación. Luego, este total, nosotros sacamos el promedio, que es
el total de tasas que se pagaron dividido por los meses. Y esta es la tasa promedio que se pagó el año 2017. Acá abajo viene la parte importante, a mi modo de ver. Es que nosotros ponemos la base imponible aquí. Se pone la base imponible. En el caso de 14 TER serían los ingresos menos los gastos, tal cual lo hemos visto en algunos videos. Y en otros es la base imponible, digamos, derechamente, que se tiene que calcular por la tasa que corresponda de impuesto. En este caso le hemos puesto el 25%, que es la generalidad de los casos, creo yo. Bien, entonces una vez hecho esto, tenemos y este es nuestro impuesto, la multiplicación. ¿Ok? Acá abajo se pone el ppm pagado. Recuerden que este ppm se pone ajustado con el IPC. ¿De acuerdo? Y ese que se pone aquí. Nosotros pusimos 500 para efecto del ejemplo. Entonces acá abajo, en esta parte, aquí se pone la variación del promedio. ¿Ok? Hemos calculado el impuesto menos los gastos, que fue lo que nos varió, dividido por los pagos de ppm. Esto nos da, por 100, esto nos da el porcentaje de diferencia del ppm, ya sea en que quedamos cortos o en que quedamos pasados. En este caso quedamos cortos en un 37,95%. Por lo tanto, si bajamos un poco aquí, nosotros multiplicamos nuestra tasa promedio, que calculamos que fue 11,35, por el 37,95. ¿Sí? Que fue lo que calculamos aquí. Y nos da un 4,31. Entonces subamos estas dos tasas y nos da 11,66, que es la nueva tasa promedio. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos simplemente calculando en cuánto nos quedamos cortos con nuestro ppm en el año anterior. Y asumiendo que vamos a tener una base imponible similar, esta es la tasa de ppm que debiéramos pagar. 15,7. ¿Ok? Aquí se aproxima de 15,66 a 15,7. ¿De acuerdo? En este caso quedamos cortos. Pero ¿qué pasa si quedamos pasados? Por ejemplo, en vez de 500 le ponemos 700.000. Entonces aquí la variación es negativa. Yo quedé pasado en 1,47% y por lo tanto mi tasa promedio debería disminuir en 0,17. Y estamos. El 0,17 es el 11,35 por el 1,47%. ¿Recuerdan? En esto es que quedamos pasados. Por lo tanto, pues eso se multiplica por nuestra tasa. Y aquí viene nuevamente nuestra tasa que disminuyó. Eso es lo que le apareció a ustedes, por ejemplo, ahora en lo que fue el registro de compraventa, que asumió un ppm, una tasa de ppm nueva, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Eso fue dependiendo de si ustedes quedaron pasados en su tasa, en su ppm, o quedaron cortos. ¿Cuál es la idea? El poder calcular esto en forma adecuada. ¿De qué depende? De que ustedes pueden empezar a jugar con eso, con su base imponible. Ustedes pueden calcular con su contador, a través de su conocimiento también, su tasa de ppm, su tasa de impuesto proyectada. Y ustedes van a poder poner aquí los ppm que van pagando mensualmente. Entonces, ¿tenemos la posibilidad de calcular un ppm adecuado? ¿De poder proyectarlo? Claro. Pudiendo calcular nuestros ingresos de forma adecuada, podemos calcular nuestro ppm y no quedar cortos ni pasados para el próximo año. Bueno, muchachos, hasta aquí ha sido nuestro video. Espero que le haya sido de utilidad. Yo sé que hablamos muy superficialmente de esto. El ppm es un tema complicado. Es muy fácil para nosotros decir, ¿sabe qué? Pague más porcentaje o pague más por cuando están día a día, pero es un esfuerzo que tienen que hacer. Es un chip que tienen que tener en su cabeza, mencionando que el IVA no es de ustedes y el ppm tampoco es de ustedes. Va a su favor, tienen que descontarlo de esos ingresos. ¿Es complicado? Sí, es complicado. Requiere una proyección de ingresos, requiere una proyección que ustedes pueden hacer. Si a ustedes les interesa ver formularios o formas de poder hacer una proyección adecuada de sus ingresos y sus movimientos, díganlo acá abajo, den sus observaciones, háganos sus consultas y nosotros podemos hacerlo y mostrar una planilla, mostrar este procedimiento, cómo proyectar, como sea, para que ustedes puedan hacerlo y poder así también poder proyectar un ppm adecuado. Nos vemos hasta la próxima, que estén muy bien. Chao, chao.